Bueno, buenas tardes para los que no los he saludado antes. Iniciamos la última clase de la parte de agua, distribución. Eh, Vamos a ver algunos conceptos que debiera haber incluido en la clase anterior, que es referido a los detalles de conexión y de bombas, pero en buena hora que haya sido así, porque de esa manera vamos a complementar algunas situaciones en donde por diferentes ubicaciones de los tanques y sus relaciones de volúmenes pueden cambiar un poco los diseños y las interpretaciones. Entonces, según las distintas configuraciones de ubicación de los tanques y sus volúmenes, se pueden conseguir distintas alternativas. O sea, esto ya lo habíamos visto, pero estas distintas situaciones hacen que podamos llegar a tener configuraciones de bombeos diferentes y por lo tanto potencias y diámetros de caños de impulsión diferentes. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la imagen de la derecha. Acá vamos a tener dos equipos de bombeo con dos volúmenes distintos o iguales. Todo va a depender del volumen de reserva de cada una de estos bombeos que están por separados. Distinta es la situación del caso de la izquierda, donde tenemos un bombeo único y una bajada a distintos pisos. Entonces, en cada uno de los casos vamos a ver cómo se distribuyen y cómo calcular cada uno de estos casos, el caño de impulsión, la aspiración y la potencia de las bombas. Para empezar, vamos a ver los accesorios y distintas formas de conexión de los sistemas de bombeo. Acá, por ejemplo, tenemos un tanque de bombeo y un tanque de reserva, donde muestran en las imágenes algunos conceptos que han cambiado y que es conveniente respetarlos. En el tanque de bombeo tenemos una entrada de agua que normalmente está gobernada por una válvula automática mecánica, que es la que regula el ingreso de la red al tanque de bombeo. En este caso siempre debe existir un tanque de bombeo para evitar alteraciones en la relación de las presiones de red. ¿Por qué? Porque hay situaciones no permitidas en donde eximen o suprimen el tanque de bombeo e ingresan directamente a la aspiración de la bomba. Esa situación está totalmente prohibida por los reglamentos y por todas las normativas vigentes. A partir de la entrada de agua al tanque de bombeo, tenemos un colector que este constituye el caño de aspiración, que ya vamos a ver cómo se dimensiona, ingresa a la bomba. La bomba tiene un dispositivo de montaje que normalmente se hace por un sistema de antivibración para evitar que la vibración provocada por el motor eléctrico y la misma bomba transmita vibraciones al resto del edificio. A partir de allí tenemos una válvula de retención. Esta válvula de retención, ya lo vamos a ver en otra imagen, es imprescindible tener una válvula de retención por cada bomba a los efectos de poder independizar el funcionamiento alternativo de cada una de las bombas en uso y en reserva, que pueden ser dos o más. Seguidamente tenemos un antivibrador que yo se los había mostrado en las imágenes de la clase pasada, que puede ser un manchón de goma, puede ser un caño elástico, puede ser una lira metálica, a los efectos de evitar la transmisión de las vibraciones a lo largo de la conducción. Luego viene una válvula que me permite el cierre y la independización de esta válvula, de esta bomba, con el resto del grupo. Para poder lograr retirar esta bomba tengo que cerrar la válvula de entrada y la válvula de salida. Voy a ver, creo que alguien más quiere entrar. Ahí está, le damos entrada. Y seguimos. El caño de impulsión, que ya vamos a ver cómo se determina su diámetro, debe ser lo más directo posible y las singularidades, es decir, todos los elementos que conforman las desviaciones, deben ser lo más abierta posible a los efectos de evitar la mayor cantidad de pérdida de carga y luego introducirse al tanque sin ningún elemento de cierre. Cuidado que hay algunos que por no sé qué motivos
le ponen una válvula. Eso es totalmente equivocado. El caño tiene que entrar en forma directa y si es sumergido, mejor a los efectos de evitar el ruido de la descarga. Y nada tiene que ver con este dispositivo, que muchas veces es un flotante mecánico y en otras es un dispositivo que lo único que hace es determinar la altura del nivel de agua. Puede ser mecánico, puede ser eléctrico, puede ser electrónico, etcétera. Pero lo que hace es censar el nivel de este tanque y de este otro. Trabajan en forma en serie este detector de nivel con este otro y en definitiva le dan arranque y parada a la bomba. Este circuito que lleva la señal de un tanque al otro, normalmente o por cuestiones reglamentarias se exige que trabajen con baja tensión, 12 voltios. Puede ser 24, pero normalmente se trabaja con 12 voltios y tiene una independización eléctrica totalmente independiente del circuito de puesta en marcha y parada del motor eléctrico, el cual debe contar con sus debidas protecciones, tanto térmica como de falta de fase, baja de tensión o sobrealimentación de tensiones, etc. Y las válvulas que habíamos mencionado, acá dice justamente llave de paso, yo se lo he tachado, podría haberle borrado y haberle puesto la palabra, pero se lo tacho a los efectos de que ustedes entiendan perfectamente bien de que deben tener dispositivos de apertura y cierre que provoquen la menor pérdida de carga posible. Recomendación esclusa o esférica. Hoy en día se utiliza generalmente la válvula esférica, la esclusa prácticamente ya cayó fuera de uso. Pero ¿qué quiero significar con esto fundamentalmente? Que no va más llave de paso y mucho menos la de tipo tapón lubricado o cierre globo o cierre aguja. Esas son válvulas destinadas para otros usos, no para este. Este mismo dispositivo lo estoy viendo ahora rotado 90 grados para que ustedes puedan apreciar el pantalón de impulsión, es decir, las mismas válvulas que estamos viendo anteriormente, los mismos elementos antivibradores y las válvulas de retención. Acá se puede apreciar el por qué son necesarias las dos válvulas de retención. Normalmente cuando se trabaja una bomba, la otra está en reserva, está detenida. Y por lo tanto, dada la alternancia de funcionamiento que puede inclusive estar controlado por un sistema totalmente automático, permite que alternen el funcionamiento de una bomba u otra. Por lo tanto, si el sistema está automatizado para que funcione una bomba u otra, estas válvulas, tanto de entrada como de salida, deberían estar abiertas. En tales condiciones, si yo no tengo las válvulas de retención acá, si se pone en marcha esta bomba, en lugar de subir el agua al tanque de reserva, le resulta más fácil retornar por la otra bomba y volver al tanque de bombeo que subir al tanque de reserva. Cuando el agua pretende volver, se topa con la válvula de retención y no le queda otra posibilidad más que elevarse. Ese es el motivo por el cual debe existir una válvula de retención por cada válvula, una junta elástica por cada válvula e imprescindiblemente también una válvula de tipo esférica para poder desmontar una bomba independientemente de la otra. Esa conexión y desconexión puede ser, como lo habíamos señalado en la clase pasada, con uniones dobles, con uniones bridadas. Esta es otra solución. El que va a determinar si es una solución u otra es la posibilidad de conseguir este accesorio. Este es un ramal T a 45 grados y este es otro ramal I a 45 grados. Los dos accesorios son difíciles de conseguir. Normalmente es recomendable poner este y a veces le ponen una T a 90 grados. Ese accesorio no es recomendado. No es recomendado porque mientras el flujo es directo,
no hay ningún problema, pero cuando el flujo es a 90 grados, produce una gran pérdida de carga. Bueno, tenemos la otra situación en donde no necesariamente tengo agua de red, sino que estoy extrayendo de un pozo. Ese pozo, evidentemente, tengo que tener la garantía de calidad. Acá no necesito un tanque de bombeo, directamente tomo agua del pozo, que puede ser un surgente o un semisurgente. Lo que sí, en estas condiciones, la bomba debe ser autocebante o colocar en la parte inferior una válvula de retención vertical, a los efectos de evitar que esta cañería se desagote y pueda funcionar en condiciones, porque no necesariamente porque se ponga en marcha la bomba puede estar bombeando agua al tanque de reserva. Y tenemos la otra situación, que es el tanque hidroneumático, que ya lo habíamos planteado. No hemos desarrollado el cálculo por razones de tiempo, pero es una alternativa para presurizar las cañerías o las instalaciones de agua fría y caliente sin necesidad de tanque elevado. Como en el caso anterior, tenemos un tanque de bombeo que recibe el agua de la red, y acá, si tenemos agua de red con la suficiente presión, el agua directamente abastece a los artefactos, situación que en nuestro medio generalmente nunca se da. Y si no tenemos la presión suficiente para subir, entonces, ¿qué pasa? Actúa el tanque hidroneumático determinado por un presostato que indica si la presión en red está, perdón, si la presión en el sistema está presurizado o no. Si se despresuriza, pone en marcha esta bomba e inyecta agua. ¿Cómo hago para que esta agua no vuelva a la red o al tanque de bombeo? Con la instalación de una válvula de retención en este lugar o en otro que me permita, que no me permita el reflujo. Es decir, que yo paro la presurización de la cañería para evitar que el agua me vuelva al tanque de bombeo, mucho peor a la red. Bueno, a la red no puede volver porque tengo válvula de retención aguas abajo. Y bueno, después tengo otros sistemas hidroneumáticos, que estos normalmente se utilizan para presurizar instalaciones de pequeños consumos, una vivienda, un departamento. Es el mismo sistema anterior, sino que el tanque es mucho más chico, la bomba es más chica, pero en cualquiera de los casos tiene un pulmón de aire. Ahí tienen, en esta división que tiene el tanque, tiene una membrana que divide una parte de aire, una parte de agua, se presuriza el agua, y tiene un presóstato que detecta justamente la caída de la presión en red para arrancar o parar la bomba. En base a estas condiciones, yo puedo tener un sistema de bombeo por hidroneumático o bombeo directo. En este caso voy a tener un tanque de bombeo, tanque de reserva y distintos tanques reductores de presión o válvulas reguladoras. En estos casos, esta es una configuración que me va a decidir cómo va a ser estos volúmenes. En estos casos, cuando yo tengo grandes volúmenes en altura, o sea, tengo, que no es el caso de nuestro medio, pero si por suerte, ojalá les toque a muchos de ustedes, lo voy a sentir bastante orgulloso de que así sea, que tengan edificios de grandes alturas, van a necesitar bombear a grandes alturas y van a tener que tener reservas importantes. En esos casos, les sugiero que estemos hablando de una distribución más compatible del tanque de bombeo y el de reserva, es decir, mitad y mitad. Dejar un quinto abajo y 4/5 arriba me va a poner en marcha la bomba y se me va a vaciar este tanque en forma muy rápida. Posiblemente sea conveniente proporcionar un poco más los volúmenes. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la ubicación de ese tanque reductor de presión. Si bien hoy en día se usa mucho más la reguladora, si se utiliza tanque reductor de presión, hay que tener en cuenta la altura de este tanque reductor de presión. A ver, creo que hay otro alumno que quiere entrar. Le damos ingreso a Milton Rodríguez. Adelante y seguimos.
La ubicación del tanque intermediario, tanque reductor de presión, tiene que tener una altura de cuba un tanto reducida, porque tenemos que meterlo a la altura, al espacio disponible que tenemos entre piso y techo. Por lo tanto, para un caso típico de un edificio de 2,50 metros de altura de piso cielo raso, debido a que nosotros tenemos que recorrer este tanque en toda su periferia, prácticamente la altura de pelo de agua que vamos a tener disponible está alrededor de 1,10 metros de altura. Por lo tanto, generalmente implica una importante superficie que muchas veces suele imponer esta condición el sacrificar superficies de departamentos o de dormitorios. Bien, ¿cómo determinamos el caño de impulsión, el de aspiración y la potencia de la bomba? En primer lugar, lo que se hace es determinar el volumen total a elevar, según la configuración, como les explicaba recién. Luego, el tiempo que se va a emplear para ello, es decir, entre 1 y 4 horas, 1 como mínimo, 4 como máximo. Con ambos valores se determina el caudal y se adopta una velocidad comprendida entre 0,5 y 1,5 metros por segundo. Esto es a los efectos de evitar fenómenos de cavitación en las cañerías. Con estos elementos se determina la sección necesaria, en donde se determina el diámetro de impulsión y el de aspiración, que es un rango mayor que el diámetro de impulsión. Entonces, por la ecuación de la continuidad, la sección de la cañería está dada por el cociente entre el caudal y la velocidad. Cuidado con este cociente, que no es nada difícil, pero muchas veces se comete el error en las unidades. Cuando yo pongo velocidad en metros por segundo, necesariamente el caudal va a estar dado en metro cúbico por segundo, y en este caso, por supuesto, la sección va a quedar definida en metros cuadrados. Cuidado con eso porque van a decir, no, estos son centímetros cuadrados. No, no, metros cuadrados. Cuidado que esta simplificación da como resultado metro cuadrado. Discúlpeme la insistencia, pero veo siempre muchos errores en esto. Por eso es que remarco esta situación. Entonces, de aquí obtengo por despeje la sección y con esta sección despejo el diámetro. El volumen mínimo, el tanque es 1/3 del volumen total, el volumen del tanque de reserva, y el tiempo de llenado total va de entre 1 y 4 horas, como se los había dicho. Entonces, vamos a un caso práctico. El caño de impulsión lo vamos a determinar con un caudal que va a estar dado por la ecuación de la continuidad, velocidad por sección. De ahí despejo el diámetro, que es, la vez pasada, la clase pasada, alguien me había corregido, entonces acá va la corrección, la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido la velocidad sobre pi. Esa velocidad, como les decía, entre 0,5 y 1,5 para, obviamente, un caño de sección circular. Normalmente usamos caños de sección circular. Aclaro esta circunstancia porque, bueno, a mí no se me presentó nunca, pero podría llegar a presentar alguna otra sección. Entonces, bueno, esto es una repetición. Lo único que acá hay una aclaración en función del tipo de conducción y del fluido. Para el caso de agua limpia puede sugerirse entre 0,5 y hasta 2 metros por segundo para diámetros mayores a 2 pulgadas. Eso a los efectos de evitar encarecimiento, porque las cañerías pasando 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, se encarizan notablemente. La potencia del motor va a estar definida por el caudal, obviamente, el líquido a bombear, en este caso es agua, 1000 kilos por metro cúbico, la altura manométrica, que es la altura geométrica más las pérdidas de carga, dividido 3600, que es la cantidad de segundos que tiene la hora, 75, que es la conversión de HP a kilogramo metro segundo, y eta B y eta M, que es la
es el rendimiento de la bomba y del motor eléctrico. Por lo tanto, se obtiene la potencia según esta ecuación. Seguimos. Como un ejemplo práctico y a los efectos de poder clarificar un poco lo que les acabo de decir, vamos a hacer un ejemplo. El volumen total de agua para un edificio de departamentos, de 80 departamentos, va a estar dado por 600 por 80, 48.000 litros. Eso va a ser nuestra reserva total. Por los motivos de comodidad en el dimensionamiento de volumen y a los efectos de aumentar ligeramente ese volumen, yo podría aumentarlo hasta en el 50%. En este caso, por redondeo, lo llevo a 60.000 litros, por lo tanto, le estoy incrementando un 25% sobre el volumen total mínimo requerido. Hago una proporción y determino que el tanque de bombeo es 1/3 del volumen total, el de reserva 1/3 del total y el reductor de presión 1/3. Entonces pongo 20 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, lo que hacen los 60.000 litros. Entonces, el volumen a bombear va a ser 40 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque voy a tener que bombear este de 20 y este de 20, porque si estos dos están vacíos, yo acá tengo que bombear 40 metros cúbicos. Entonces, el caudal o el volumen a bombear 40 metros cúbicos según configuración de bombeo. Eso, como les decía, si yo tengo bombeos independientes a un tanque y a otro, es otra situación. Tendré que bajar el caudal según el número de bombas. Establezco un tiempo de bombeo que en este caso lo planteo en 3 horas. Por lo tanto, me da el caudal de 13,33 metros cúbicos hora, que dividido por 3.600 me da 0,0037 metros cúbicos por segundo. Adopto una velocidad de 1 metro por segundo y esa velocidad me arroja un diámetro de 68,6 milímetros. Evidentemente que este caño no existe en el mercado. Tengo que adoptar el inmediato superior. Entonces, ¿cuál es el caño inmediato superior? Y bueno, ahora van a ver lo útil que resulta en la tabla que yo les he suministrado, porque adopto el caño, el diámetro más próximo por exceso. Como se puede apreciar en las tablas de caños comerciales, para el caso de caño termofusión, el diámetro mayor de 90 no cumple con el cálculo, en tanto que el sistema roscado admite 2,5 pulgadas para impulsión y 3 pulgadas para la aspiración. Fíjense. ¿Cuánto era el requerimiento? Nosotros necesitamos un diámetro de 68,6 milímetros. Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿A dónde están los 68,6? Diámetro interior, 68,6. El diámetro de 2,5 pulgadas, diámetro interior real, el caño de 2,5 pulgadas, el sistema roscado, me dan 2,5 pulgadas, verifica perfectamente bien. El sistema termofusión, el diámetro interior real, el más grande que provee el fabricante es de 90 milímetros, pero el interior es 60. No cumple ni el más grande. ¿Ven? Y mucho menos para el de aspiración. Por lo tanto, me veo obligado a configurar el caño de impulsión en 2,5 pulgadas en el sistema roscado. Perdón. Entonces, nos venimos de nuevo acá. Como les estaba explicando, como se puede apreciar en las tablas de caños comerciales para el caso de caño termofusión, el diámetro mayor, 90 milímetros, no cumple con el cálculo, en tanto que el sistema roscado admite 2,5 pulgadas para la impulsión y 3 pulgadas para la aspiración. Se puede disminuir el diámetro y la potencia aumentando el tiempo de llenado. Acá nosotros hemos empleado 3 horas, podemos pasarlo a 4 horas. Y otra de las cuestiones que podemos hacer, y debido a la selección que resulte, que es un diámetro mayor a 2 pulgadas, puede adoptarse una velocidad un poco mayor, 2 metros por segundo. Bueno, a ver, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Porque he ido un poquito rápido para
que me alcance el tiempo. Si no hay dudas, seguimos. Bueno, por lo visto, he ido rápido, pero me han entendido. A ver. Perfecto, seguimos entonces. ¿Qué hago entonces? Bueno, les voy a explicar antes de cambiar el tiempo, la determinación de la potencia para un tiempo de 3 horas. El caudal de 40 metros cúbicos dividido 3 horas me da 13,33 metros cúbicos hora, lo que da lo que había determinado antes, 0,037 metros cúbicos por segundo. La altura de impulsión, la altura geométrica más la pérdida de carga, me da 60 metros, la geométrica, y yo le agrego un 30% estimativo, son 18 metros, para ponderar las pérdidas de carga, lo cual me lleva a 78 metros de altura, redondeo en 80 metros. El rendimiento del motor eléctrico lo tomo en un 80% y el rendimiento de la bomba hidráulica en un 75%. Entonces, realizo todos estos cálculos. Como ven, ¿por qué convierto esta unidad en metro cúbico por segundo? Porque lo tengo que llevar al sistema MKS, es decir, metro segundo, y esta es la conversión de HP a kilogramo metro segundo. Realizando todos estos cálculos me da 6,58 HP. Adoptando la potencia más próxima por exceso, resulta que me da 7 HP. Si esto se entendió, sigo y pruebo ahora de bajar el caudal, de bajar el caudal. ¿De qué forma lo bajo? Aumentando el tiempo de llenado. Es decir, que en lugar de 3 horas me voy a 4 horas. Por lo tanto, voy a tener 10 metros cúbicos hora, lo que me resulta convertido en metro cúbico segundo 0,027. Realizando los cálculos estos con este nuevo valor, me da la potencia de 4,9 que adopto 5 HP. Como ven, invirtiendo una hora más de funcionamiento, si bien voy a tener una hora más de funcionamiento, bajo importantemente o sensiblemente la potencia del motor eléctrico y la potencia de la bomba de 7 a 5 HP. Ahora, ¿qué pasa con el caño de impulsión? Habíamos determinado un caño de impulsión de 2,5 pulgadas. Ahora bien, conforme a este nuevo caudal y a esta nueva velocidad empleada, voy a poder adoptar, según la tabla de diámetros, 42 milímetros de diámetro de impulsión. Entonces me voy ahora a la tabla, 42 milímetros, y fíjense, puedo adoptar 1,5 pulgadas de impulsión y 2 pulgadas de aspiración. O bien, podría, conforme a estos 42 milímetros, podría tomar, ahora sí podría poner caño fusión. ¿Por qué? Porque tengo diámetro 42, o sea, podría poner un caño de 63, 63 diámetro nominal y 75 de aspiración. Como ven, son todas recursos que yo tengo a los efectos de optimizar tanto la potencia como las cañerías. No sé si ha quedado claro para seguir con la clase. A ver si hay alguna consulta. ¿Todo bien? Nadie dice nada. Bueno. Bueno, se me volvió loco esto. No tengo ninguna... Bueno, seguimos. Esta tablita ya la conocen, yo se las he enviado, está en autogestión.
Una de las cosas que no les he comentado, se los dejo como un comentario ahora, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistemas de protección contra incendio. El tanque de reserva que nosotros estamos instalando o dimensionando es solamente para la reserva de agua sanitaria. No tiene nada que ver con la reserva de protección contra incendio. Normalmente, la reserva de protección contra incendio se hace por tanques separados. Ahora bien, existe la posibilidad de evitar que el agua de reserva contra incendio se encuentre paralizada y por lo tanto siempre está en malas condiciones, o se oxida, no se ensucia, etc. Entonces, no es una práctica muy común, pero existe la posibilidad de crear el tanque denominado mixto. El tanque mixto es un tanque que tiene dentro de su capacidad las dos reservas, la de sanitaria y la de incendio. ¿Y cómo hacer o cómo lograr tener ambas reservas sin quitarle agua una a la otra y viceversa? Bueno, se determina la cantidad de agua de reserva contra incendio, que eso es otro tema, que ya lo vamos a ver más adelante, y se determina la reserva sanitaria. La reserva sanitaria, ya lo hemos visto, son 600 litros por departamento y por día, y lo podemos repartir en tanque de bombeo y tanque de reserva. Esa repartición es la que vemos acá pintada en color celeste. Entonces, nosotros acá vamos a tener almacenados los dos volúmenes, el volumen de reserva contra incendio y el volumen de reserva de agua sanitaria. ¿Cómo hacer para tener siempre disponible el agua contra incendio y no sacar en el consumo del agua sanitaria, sacar la reserva de incendio y siempre mantener el agua en circulación? Existe una posibilidad que a través del puente colector. Ese puente colector va a unir las dos cubas y si yo bajo desde este colector con la instalación sanitaria, obviamente cuando yo hago un requerimiento de agua sanitaria, voy a vaciar el tanque. Entonces, lo que se hace es sacar una derivación desde aquí abajo, elevarme y plantear un colector de distribución de agua sanitaria a la altura que me determina el volumen de agua sanitaria. Ese colector, ese nuevo colector, debe tener necesariamente un reductor de vacío, es decir, un caño que se eleva por sobre el nivel del tanque de agua, normalmente son 30 centímetros por encima del tanque de agua, a los efectos de que si el agua sanitaria se consume totalmente, si yo no tengo este ruptor de vacío, por efecto de succión de un sifón se produce, voy a tomar el agua sanitaria a través de la reserva de incendio. Con este ruptor de vacío entra la presión atmosférica y acá evita que se produzca una succión del agua de reserva contra incendio. Para que no se queden con dudas, el requerimiento del agua contra incendios está dado por una normativa internacional que lo adopta, la acepta la normativa argentina, que es la NFPA, por sus siglas en inglés de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, número 14, donde me establece una presión mínima por el hidrante más alejado de 3,5 bar, por lo tanto, generalmente siempre necesito presurizar el sistema de protección contra el incendio, pero necesito un caudal de 360 litros por minuto, y bueno, la NFPA establece 100 galones por minuto, esta es la conversión. Bien, entonces,
Esto lo planteé porque por allí se presentan dudas de qué hacemos con las reservas de incendio. Bueno, se puede vincular, pero no tocar la reserva de incendio por el uso sanitario. La clase pasada yo les había explicado el método de las secciones, donde asignamos una sección para un grupo de artefactos y con ello dimensionamos, con esa sección y con la suma de todas esas secciones dimensionamos las cañerías. Yo les he aportado muy rápidamente, ahora les aporto unas planillas más a los efectos de que les sirva de complemento este método que me pareció interesante, no desde el punto de vista racional, porque no tiene en cuenta presiones como debiera tenerlas, pero sí complementa importantemente el método de la sección. Es decir, este método, a diferencia del método de las secciones, en lugar de dar secciones por artefactos o grupos de artefactos, le da un valor que le llaman unidades de gasto. Que, bueno, en el caso de, bueno, tengan en cuenta que son contenidos de países centroamericanos, donde por allí tienen expresiones un tanto ligeramente diferentes a las nuestras. Ellos le llaman tina a lo que nosotros llamamos bañera. Ellos establecen un factor de uso de 1,5. Un lavarropa, un bidet, 0,75 para un bidet, para una ducha 1,5. Acá estos urinarios, nosotros les llamamos mijitorios. Esto que dice con tanque, prácticamente, si bien el reglamento argentino lo contempla, hoy en día está fuera de uso y por el derroche de agua. Y estos con válvula semiautomática realmente no lo tengan en cuenta porque hoy en día las válvulas automáticas para mingitorios son mucho más efectivas que contribuyen a reducir sensiblemente el caudal. Pero a excepción de estas circunstancias, esto le sirve para aportar las distintas condiciones para uso privado y para uso público. Ahora, ¿qué relación tiene estos factores de uso con relación al caudal? Hay otra tabla que ahora se la aportamos, bueno, no es esta, pero esta tabla lo que tiene es una muestra sobre las simultaneidades. A medida que va aumentando el número de artefactos, va disminuyendo las unidades de gasto. Fíjense, parte de 3 artefactos hasta 160, situación que por el método de las selecciones no lo tenemos. Y esta diferencia que hay entre tanque y válvula es cuando en nuestro baño tenemos el depósito de inodoro con tanque o con válvula de limpieza. Bueno, y acá viene justamente lo que les estaba diciendo. A medida que aumenta, o sea, el método de Hunter, gastos en unidades, es la equivalencia que hay entre las unidades de gasto y las unidades probables. A medida que aumentan las unidades, disminuye sensiblemente el gasto probable. Está basado básicamente en la simultaneidad que acá en los factores de uso se lo está planteando. Fíjense, cuando el número de artefactos es de 2 y tomamos el 100%. Pero cuando el número de artefactos comienza a aumentar, 1000 por ejemplo, y es tremendamente difícil que los 1000 estén funcionando en forma simultánea, por lo tanto toma solo el 25. Entonces, con todo esto, llegamos a algunas conclusiones importantes. Los gastos sugeridos. Una bañera y lavatorio, 21 litros por segundo. 2 baños completos, o 2 tinas, le llaman a la bañera, 30 litros segundo. Y una de las cosas más importantes que tiene es esto, los diámetros mínimos. En un lavatorio no le podemos poner menos de media pulgada. Aunque les digo que las griferías, sobre todo las monocomandos, tienen conexiones de 3 octavos, ¿no? O sea, 9 milímetros. El video no le puedo poner menos de media pulgada, aunque hay griferías de 3 octavos.
La bañera, entre 3/4 y media pulgada, eso depende el tipo de grifería. La ducha, lo mismo. Las griferías de cocina también pueden venir de 3/4 o de media. Pero esto es algo muy importante que les aporta. Otro tema es el tema de las válvulas de limpieza, inodoro con válvula. Pero esto también tómenlo con cuidado porque eso depende también de la válvula y del fabricante. Yo ahora les voy a dar algún modelo argentino de válvula, que no por ser argentino es malo, sino todo lo contrario, es bastante eficiente, es muy buena válvula. Ahora se la voy a mostrar. Bueno, con esto determinamos o complementamos el método de la sección. Vamos a ver ahora por comparación, para que ustedes puedan apreciar algunas similitudes o diferencias que se pueden llegar a dar en griferías. Estos son sacados propiamente de las griferías que se comercializan en nuestro país, países vecinos. Concretamente sacado de un catálogo de FB, donde nos recomienda, según el tipo de grifería, los caudales y las presiones mínimas recomendadas para cada uso. Como ustedes podían ver en el caso anterior, acá nosotros vemos un juego de ducha catalogado como 126.2, requiere un caudal mínimo de 9 litros por segundo y una presión, atención a esto, entre 0,4 y 3 bar. 0,4 estamos hablando de unos 5 metros de columna de agua. Tengamos en cuenta las pérdidas de carga. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una ducha de estas características, estamos hablando de casi 10 metros de altura, 8, 9 metros de altura. Cuidado con este tipo de griferías. Lo mismo estas otras. Estas situaciones hay que tenerlas muy presentes a la hora de elegir una grifería. Y cuando se elige esa grifería, que esté adaptada a nuestra instalación, o nuestra instalación adaptada a esa grifería. Acá tenemos otra parte de la misma tabla, y en donde mostramos acá, por ejemplo, estos 3 asteriscos, que significa el caudal mínimo de salida a presión estática requerida, 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Acá estamos hablando de 16 metros de columna de agua y un caudal mínimo de alimentación de 70 litros minuto. Estamos hablando acá de ¿qué? Una válvula de inodoro. Una válvula. No, perdón. No es una válvula de inodoro. Disculpen, me confundí. Me confundí por el número. Es un juego de grifería con estas características, FB base. Fíjense las presiones mínimas requeridas y los caudales. Esta es otra recomendación u otra alternativa que también corresponde a artefactos de uso en nuestro país y países vecinos, que se nos aporta a los efectos que ustedes tengan como presente. Un juego de mezclador mediano, chico, estamos hablando de un caudal necesario de 0,4 litros segundo y una presión mínima de un poquito más de 2 metros de columna de agua. Por lo tanto, este requiere un caño fusión de 25 como mínimo, que es equivalente a 3/4 en pulgadas. Y así los demás. Estos valores los aporto a los efectos que ustedes tengan presente, cómo determinan los caudales. Porque ahora vamos a ver un método que es un método racional que le va a permitir optimizar las instalaciones. Para concluir esta parte de los tanques, vamos a determinar el colector. Hemos determinado los caños de bajada, y ya vamos a ver un resumen de todo esto. ¿Cómo determinamos el caño colector? En función de estos caños de bajada. Entonces, este caño colector que une una cuba con la otra, el diámetro de ese caño está determinado por la suma de las secciones, ojo, no de los diámetros, de las secciones
si tiene dos, de la suma de los dos caños de bajada. Ahora, si tiene más de dos caños de bajada, el diámetro del colector va a quedar dimensionado por el caño de mayor sección más la semisuma de las secciones de las bajadas restantes, según los límites admitidos que están en esta otra. Bueno, se me escapó, acá está. Si a mí me da una sección de 5,6, yo digo, bueno, voy a poner un caño de 1 pulgada. Ah, no, no me da. La sección real es 5,07. No, espérense un poquito. Yo acá tengo un límite admitido, es decir, si a mí el cálculo me da 5,5, teóricamente podría agarrar y decir, no, no puedo poner un caño de 1 pulgada porque el caño de 1 pulgada me da 5,07. Pero la normativa argentina me permite que para un caño colector la sección máxima admitida es 5,78. Lo mismo que para las bajadas. Si yo tengo una sección de cálculo para una bajada que me da 5,8, yo digo, no puedo poner 1 pulgada. No, sí. El límite, la sección límite es de 6,02. Estos son los efectos de reducir un poco las secciones o los diámetros de los caños de bajada. Bueno, con todo lo que hemos visto, vamos a ahora, ya tenemos el dimensionamiento de los tanques, el caño colector, tenemos calculadas las bajadas, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo realizamos todo esto? En definitiva, tenemos que llegar a esto, a la construcción del cuadro resumen, cómo determino los diámetros de cada una de estas bajadas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y en los distintos niveles, en la planta baja, en el primer piso, etcétera. Ven que los diámetros van variando según el piso y según la columna de bajada. Entonces, ¿cómo se procede? Bueno, yo le hice una planilla donde digo, voy a hacer la determinación de los diámetros de las bajadas. Por ejemplo, la bajada 1. Entonces, yo establezco, mi edificio tiene 13 pisos más el tanque. Resulta que la altura del piso 13 que tengo la azotea, no tengo consumo. En tanto que en el piso 12 tengo un baño completo. Ese baño me implica una sección de 0,53. Quiere decir, con 0,53 centímetros cuadrados, según la tabla de secciones que me dio la normativa, el reglamento de la sanitaria de la Nación, sería suficiente para abastecer ese baño. Resulta que en esta columna 1 están todos estos baños acumulados hasta el primer piso, porque en planta baja no tengo ese departamento. Entonces, cada una de estos baños o cocinas, o lavadero, o cocina y lavadero, nos requieren una sección de 0,53. Ahora bien, el caño que parte desde el tanque de reserva y va a abastecer a todos y cada uno de estos, parte de un troncal y va a ir disminuyendo su sección. ¿Por qué va disminuyendo su sección? Y obviamente porque va atendiendo los distintos caudales de los distintos pisos. A nivel de planta baja no tengo nada. A nivel de primer piso tengo 0,53, un solo baño. Y resulta que en el segundo piso tengo que abastecer el piso de abajo más el piso de arriba. Por lo tanto, 0,53 más 0,53 quiere decir que la sección acumulada es 1,06. Y así sucesivamente voy acumulando secciones. Como ven, todas las parciales son iguales, pero las acumuladas van acumulándose piso a piso. Termino llegando aquí al último piso, el piso 12, con una sección acumulada de 6,36 centímetros cuadrados, que lo he determinado por las tablas del método de la sección. ¿Qué caño adoptar? Si yo me voy a 0,53, me voy a la tabla de diámetros, por ejemplo, podría ir a la tabla que me da el mismo reglamento, 0,53, y decía, bueno, 0,53 quiere decir con 3 octavos ando bien, podría poner un caño de 3 octavos, no, porque la mínima es de media pulgada, como habíamos dicho. Si bien el caño, el cálculo de la sección me da 0,53, podría adoptar media pulgada, yo acá adopto como mínimo 13 milímetros.
¿Por qué? Porque es mínimo. Recuerdan lo que le había sugerido como el método de Hunter y las conclusiones de los diámetros mínimos adoptados. Pero yo adopto en definitiva un diámetro de 19, que es equivalente al de 25 en fusión. Es decir, fíjense, por ejemplo, en la tabla de los caños, esta tabla, los diámetros mínimos. El de 25, adopto este caño para fusión que es equivalente al de media pulgada. Fíjense la sección 2,16. Entonces es equivalente a este. Por lo tanto, si adopto el de media pulgada para el sistema roscado, adopto el de 25 para la cañería de fusión. Bueno, esas son algunas de las consideraciones que hay que ayudarlo al método para que funcione. Bueno, y así voy adoptando los sucesivos diámetros conforme a este requerimiento. Este caño se mantiene hasta el piso 2, luego voy a ir cambiando los diámetros porque obviamente las secciones me imponen el cambio hasta llegar hasta acá arriba. Termino acá a nivel de tanque con un caño. Si lo hago con cañería de roscada, voy a terminar con 32. Y si lo hago con cañería de fusión, con caño 50. ¿Qué pasa con la bajada 2? Como para poner un ejemplo. Ahí estamos con una tablita auxiliar donde está graficado el método de las secciones. Ese valor de 0,53 que usábamos recién corresponde a un baño completo para agua fría. Si yo uso el mismo caño para agua caliente, tendré que sumar 0,53 y 0,44. Eso va a depender cómo lo voy a hacer. Pero en definitiva acá, yo adopto 1,67. Es el baño completo porque justamente 4 y 3 son 7. Quiere decir que acá estoy adoptando 0,87, que es la suma del baño completo más la pileta de cocina, 0,87, y la suma del baño completo más pileta de la cocina para agua caliente, 0,80, y adopto un caño que abastece al baño completo más la pileta de cocina en agua fría y en agua caliente. Esto se lo muestro, mucha gente no lo hace a esto porque prefiere colocar un caño independiente del otro. Porque si se rompe uno, tengo el otro. Realmente eso no es así. Cuando entra en falla uno, el otro está en terapia intensiva. De manera que es conveniente utilizar un solo caño porque de esa manera ahorro mano de obra y mejoro los caudales y las secciones. Entonces, adoptando 1,67 como diámetro, perdón, como sección de diseño de este grupo de artefactos, tengo una sección parcial por cada uno de estas unidades, que, como lo dije en el caso anterior, se van acumulando a través de los pisos. Acá se suma la planta baja hasta el piso 13, donde parece que en el piso 13 hay alguna dependencia. Y estas secciones acumuladas me van determinando los diámetros respectivos de cálculo y adoptado. Normalmente el adoptado tiene que ser igual o mayor al de cálculo, nunca puede ser menor. Y una alternativa para el diámetro de cañería en polipropileno tipo random 3 o si lo quieren llamar más fácilmente el termofusión. Vemos una más para terminar, para ver cómo se determina o cómo se construye esta planilla de cálculo a los efectos de poder cerrar el tema. Por ejemplo, utilizamos un baño completo con una sección 0,53 y arranca desde planta baja hasta el último piso. Entonces las secciones acumuladas se van sumando. En el piso 13 no se repite, por lo tanto se mantiene la acumulada
con la que llegué aquí, alimento el piso 12, y podría cumplir con un caño de diámetro 32. A ver un segundito, por favor. Disculpen la interrupción, esos son los problemas de estar en casa. Bueno, continuamos. Estábamos en la determinación de los diámetros en la columna 3. Y podría ayudarme con esta tablita que me aporta el mismo reglamento, que me da las secciones en cada uno de los casos y según la cantidad de cada uno de ellos, ya directamente voy obteniendo la multiplicación. Si yo, por ejemplo, tengo, qué sé yo, repetida la sección 0,53 3 veces, me da 1,59 y me admite un diámetro de media pulgada. Recomendación, no hagan eso. O sea, determinen sí la sección, pero no adopten ese diámetro. Adopten un diámetro que les pueda llegar a satisfacer el mínimo de demanda. Y con ello hacen la comparación de las secciones límites de bajada y con lo cual concluyen el método de la sección y pueden de esa manera construir lo que habíamos visto, que era este cuadro resumen, y con ello determinar ya el caño colector. Bien, hasta acá hacemos un pequeño alto como para atender algunas preguntas, porque vamos a pasar al método de los caudales. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? ¿O desaparecieron todos o se entiende perfectamente bien? A ver, mándenme en algún sí, por lo menos. Sí se entiende, profe, bien. Bien, por lo menos una. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Vamos al método de los caudales. Este método, se los damos, no está en el reglamento, pero es un método racional que nos permite determinar lo que no estábamos considerando anteriormente, que es, ¿qué cosa? Presiones, caudales y simultaneidades. Si ustedes, por ejemplo, tienen que abastecer un grupo de baños o un grupo de cabañas en un barrio cerrado o en un housing o en algún emprendimiento de cabañas de fines de semana, donde tengo importantes recorridos en horizontal, es decir, en superficie, y tengo un solo tanque elevado. Bueno, allí es importante considerar este método porque no tengo posibilidades de utilizar el método de la selección. El método de la selección no me representa para nada la pérdida de carga que tengo con los importantes recorridos en horizontal que me presenta el desarrollo de un emprendimiento de esas características. Entonces, con este método cubrimos las necesidades de caudales, de presiones y de simultaneidad. Tengan en cuenta que este método sirve más que nada para verificación, comprobación. Generalmente lo que se hace es dimensionar por el método de las secciones y verificar por el método de los caudales. ¿De qué se trata? Se trata fundamentalmente de determinar con exactitud los caudales y presiones de requerimiento de cada una de las griferías que abastecen a cada uno de los artefactos.
Entonces, es necesario totalmente conocer qué artefactos tenemos y fundamentalmente qué grifería tenemos. Yo acá le estoy aportando una tablita donde me da algunos caudales requeridos para agua fría y para agua caliente de algunos artefactos de griferías típicos. Que en cada uno de los casos ustedes tendrán que verificar. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar los caudales? Vamos a hacer en dos partes. Según tengamos hasta consumos individuales y consumos por departamentos. Si yo tengo consumos por departamentos, para más de 26 departamentos vamos a tener que adoptar, o por lo menos así especifica el método, un factor de simultaneidad que es lo que denominamos caudal instantáneo. Y si tenemos caudales o números de demandas menores, vamos a utilizar un caudal instantáneo ligeramente menor. ¿Cómo determina ese caudal? El caudal está dado por el caudal de cada una de las griferías o artefactos de suministro multiplicado por un coeficiente K. Ese coeficiente K es el factor de simultaneidad. Con lo cual voy a obtener con ese producto el caudal instantáneo, el caudal máximo instantáneo. ¿Cómo se obtiene? Bueno, ese caudal se obtiene, ese valor de K se obtiene con el cociente de 1 sobre la raíz cuadrada de n menos 1, en donde n es el número de artefactos o griferías instaladas. Con ese valor de K lo multiplico por el caudal de cada uno de ellos. Fíjense que tiene una muy importante relación con esta tablita, que yo les he mostrado con el método de Hunter. Esta tiene mucho que ver. El gasto probable y la simultaneidad. Fíjense acá, a medida que va aumentando el número de artefactos, va disminuyendo los porcentajes de cada uno de ellos. Si ustedes aplican esta formulita que les he dado de simultaneidad, van a ver que tiene una importante relación con lo que les acabo de mostrar. Bueno, cuando ya el número crece de artefactos instalados y superamos los 26 departamentos, bueno, el método considera que es conveniente utilizar otro factor de simultaneidad. En ese caso considera que el valor de K para esta simultaneidad es de 19 más n dividido 10 factor de n más 1, en donde n es el número de departamentos. Y bueno, obviamente, K es el valor de el caudal de cada uno de los departamentos. Y n es el número de departamentos. Con eso obtenemos un caudal bastante racional. Salvo situaciones muy especiales en donde ustedes pueden llegar a tener consumos simultáneos totalmente garantizados que se vaya a dar esa simultaneidad, como puede ser una industria. Cuando son consumos de departamentos, de usos domésticos o de uso público, no se dan esas simultaneidades. Bueno, en definitiva, el método de los caudales, ¿de qué se trata? Es la aplicación de la fórmula de William-Hassen. No estamos inventando nada nuevo. Con el despeje de la fórmula de William-Hassen determinamos la pérdida de carga que tenemos y está dado por un coeficiente que está en función de la propia cañería de polipropileno, de galvanizado, de acero inoxidable, el material que fuese, va a tener un determinado valor de M. El caudal es el que estábamos hablando recién, que se va a determinar según el caso, por artefactos o por departamentos, según el número de cada uno de ellos. En definitiva, este va a ser el caudal unitario o el caudal máximo instantáneo. Y el diámetro, está, ojo, cuidado con esto, medido en metros, está dado por el diámetro interior
real de la cañería que vamos a instalar. Luego, Disculpe, profe, sí, la escucho. en el CAP para más de 26 departamentos, ¿qué dijo que era el QD? Es el caudal del departamento. Volvemos. Es decir, usted va a tener un departamento donde va a tener un determinado número de artefactos o de griferías. Ahí establece un caudal que se llama Q sub D porque es el caudal del departamento. ¿Se entiende? O sea. Sí, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Seguimos. Otro de los elementos a tener en cuenta, que es muy importante, ya lo vamos a ver mejor cuando veamos instalaciones de gas, son las pérdidas de carga localizadas. Es decir, el atravesar un codo, una T, una válvula de paso, una válvula de retención, lo que fuese, no es lo mismo que recorrer una cañería rectilínea. Entonces, esas cuestiones hay que considerarlas también, cosa que el método de la selección, el método de Hunter no lo tiene en cuenta. Si ustedes tienen un recorrido muy tortuoso, donde tienen un importante número de singularidades, bueno, habrá que sumarlas. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio en relación al dimensionamiento del caño de impulsión de bombas. Esas singularidades que yo les decía, en los caños de impulsión y de aspiración no instalar codos, hay que instalar accesorios abiertos, curvas a 45 o a 90, pero preferentemente a 45, porque fíjense la diferencia que hay entre un codo, por ejemplo, en un diámetro, una pulgada, un codo 90 grados. El atravesar un codo 90 grados implica como si yo estuviese recorriendo 82 centímetros de cañería. Sin embargo, si ese mismo cambio de dirección lo hago a través de una curva a 90 grados, es como si estuviese recorriendo 60 centímetros. La diferencia, a lo mejor, puede no apreciarse significativamente en estos pocos centímetros, pero cuando el número de singularidades crece, bueno, allí es importante. Entonces, estas singularidades van haciendo que disminuya el caudal y la presión en una distribución de agua. Para facilitar las cosas, se pueden utilizar distintos ábacos de William Hassen, como yo les estoy mostrando acá. ¿Para qué les muestro tantos ábacos de William Hassen si son todos iguales? Sí, todos responden a la misma fórmula, pero cuidado. Cuidado que algunos están dispuestos de una manera, por ejemplo tiene la pérdida de carga en el eje vertical y está establecido en metros de columna de agua por metro. Y el caudal en litro por segundo. Y los diámetros, las velocidades en metros por segundo y los diámetros están establecidos en milímetros. Fíjense, por ejemplo, esta otra tabla tiene con la pérdida de carga acá en el eje horizontal, los caudales en el eje vertical, los diámetros en pulgadas, bueno, las velocidades en metros por segundo. Hay otras tablas que vienen estableciendo de otras maneras. Bueno, esto es muy parecido a la anterior. Pero esta, por ejemplo, gasto en litros por segundo, pendiente, bueno, en milímetros, que son las pérdidas de carga. Por eso les muestro, ustedes pueden, en lugar de aplicar la fórmula, podrían utilizar las tablas. Son distintas alternativas que tienen para lograr determinar qué diámetros corresponden para satisfacer los determinados caudales. Y la pérdida de carga la van a verificar en base a lo que veníamos viendo. Es decir, yo voy a tener un determinado recorrido de cañería,
Bueno, ¿cómo determino la pérdida de carga? En función de la cañería, si yo tengo que recorrer 100 metros para llegar al abastecimiento de un baño en una cabaña que está distante 100 metros del tanque de reserva, bueno, si yo tengo una presión disponible de 4 metros y tengo una pérdida de carga de, qué sé yo, de 300 milímetros, no, es mucho, 30 milímetros por metro, y en 100 metros son 3.000, son 3 metros de pérdida de carga. Y más las singularidades, quiere decir que me llega allá a la punta, si yo tengo una presión disponible de 3 metros, prácticamente no tengo presión. Entonces eso va a hacer que o tenga que aumentar la altura del tanque y o simultáneamente tenga que aumentar el diámetro de las cañerías. Eso es lo que aporta este método como importante. Bueno, y como conclusión, les quería mostrar esto, que es un poco un requerimiento de una válvula de limpieza de inodoro, que se los muestro porque la información que hemos aportado a través del método de Hunter, por allí pueden decir, no, pero esas válvulas son viejas. Sí, efectivamente son viejas. Acá tenemos válvulas que actualmente se están comercializando y requieren de una determinada presión y un determinado diámetro. Estas bajadas, que corresponden a caños para válvulas de inodoro, la recomendación es que sean exclusivas, es decir, que abastezcan solo válvulas de inodoro y no otra cosa. Por allí es tentador sacar una derivación de acá porque tiene un diámetro importante, pero está, digamos que no está permitido. Entonces, si yo tengo un abastecimiento de hasta unos 45 metros de altura, y podría abastecerlo con un caño de 1 pulgada. Tengamos en cuenta que el diámetro de la válvula de inodoro es de 1,25 pulgada y media, perdón. Pero a medida que yo me voy aproximando al tanque, es decir, voy disminuyendo la altura, el diámetro que necesito para abastecer esa válvula de inodoro va aumentando. Fíjense que llegamos a 25, 32 pulgadas y cuarto, 38 cuando tengo hasta 12 metros, pero fíjense qué pasa si yo tengo a nivel de planta baja. Este diámetro, acá no lo dice, pero es de 38, no me permite un recorrido mayor hasta 2,5 metros, porque produce una pérdida de carga muy importante. Y fundamentalmente una importante disminución del caudal. Entonces, hasta 4 metros, diámetro 38. Más de 4 metros hay que abastecerlo con 2 pulgadas. Aunque el diámetro de la conexión de la válvula sea de 38. ¿No? Bueno, y si tienen alguna duda, esto en definitiva es otro ábaco que está basado en Wilhelm Hassen, pero tiene otro aporte, que son las velocidades recomendadas, que están dentro de los parámetros que yo les venía diciendo, entre 0,5, ¿ve? Acá es un límite silencioso, poco ruidoso, hasta 1,5 metros por segundo. Después, de ahí para arriba, no es recomendable utilizar estas velocidades. Las pérdidas de carga, bueno, eso va a ser en función de la disponibilidad que tenemos, de la altura que tenemos. Y estos son los diámetros que me va dando. Esta tabla posiblemente, o este ábaco, sea uno de los más amigables en el uso. Por ejemplo, yo tengo un caudal de 7 litros minuto, y una pérdida de carga de 10 milímetros. La solución es, acá tenemos 340 milímetros de columna de agua y velocidad 1,5 metros. ¿Qué es lo que me da acá? Esa es la respuesta. Con esto me da el diámetro y la pérdida de carga. Pero por supuesto las pérdidas de carga las tengo que verificar yo. ¿Por qué? Y bueno, porque el ábaco no dice
qué longitud de cañería tengo, qué tipo de cañería tengo y qué singularidades tengo. La pérdida de carga la tengo que calcular de alguna manera. Esa formulita que yo les planteé al principio, que es media rebuscada en cuanto a exponentes fraccionarios, qué sé yo, bueno, esto lo cargan una vez en un Excel y después lo resuelven con mucha facilidad. Eso es cuestión de ser un poco práctico en ese sentido. Bien, con esto lo último que hacemos es la verificación de la velocidad, que, como les decía, no puede superar los 2 metros por segundo, es recomendable 1,5 metros por segundo, todo dependerá del diámetro. ¿Sí? Y con esto hacemos el cuadro resumen, ya verificando las presiones disponibles y los diámetros. ¿Sí? Acá tenemos el caso de una cañería de poco uso en Argentina, pero es una cañería de muy buena calidad, es una cañería de PVC, roscada, color blanco, se puede utilizar en cualquiera de los casos, preferentemente la UFI. Bueno, estamos a tiempo para contestar preguntas e iniciar el próximo tema, así que respondo las dudas que puedan llegar a presentarse. Los escucho. Si es necesario que vuelva atrás con alguna termina, volvemos atrás. Bueno, o he sido muy claro o desaparecieron todos. Profe, le hago una consulta. ¿Estas filminas las va a subir o solamente es para que Sí, pueda entender bien? voy a, Bueno, voy a subir las filminas y voy a subir la grabación, que son, a mí me pasaron un link y yo creía que se los habían pasado a ustedes también, pero veo que no, de manera que van a poder acceder también no solamente a las filminas, sino Profe, a la grabación. Sí, la escucho. el link es el que pasó el profe al WhatsApp, Aquiles al WhatsApp. Sí, ese es. Bárbaro, ¿Ustedes gracias. han podido ver la grabación? No, no, Corto. Profe, nosotros intentamos entrar a la grabación porque hay un compañero que necesita ver las clases así y no le funcionaba, no le dejaba. Ajá. No, Pero no después le sé. digo que escriba el grupo porque la verdad es que no sé bien cuál fue el problema, pero bueno, eso. ¿Pero la pudieron ver o no? No, no pudo, por eso. ¿Ninguno? ¿Ninguno de ustedes la pudo ver? Yo no necesité verla porque asistí a las clases, pero sé que él me dijo que iba a hablarle y que no las había podido. No Bueno, había podido ver el video. necesito que accedan y que me digan, para si hay algún defecto lo corregimos. Filminas igual van a subir. a mí me pasó que por ahí estaría bueno, bueno, ahora cuando encuentre el mensaje, lo voy a poner en de la descripción del grupo porque por ahí como que se perdió el mensaje. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre el tema de hoy? Cambiamos de tema. Acá me dicen que sí, que se puede ver. De manera que me deja más tranquilo. Me vuelven a ratificar, Jacqueline, Matías. El problema es que no se profe, puede descargar. Sí, eso es cierto, no se puede descargar. Lo pueden ver, pero no se puede descargar. Sobre el tema de hoy ha quedado todo claro, no hay ninguna duda, ¿no? Sobre este tema va a haber preguntas, va a haber... Este es tema de examen como todos los otros, ¿no? No es para meterles miedo, es simplemente para que sepan de que está dentro del programa, del desarrollo. Bueno, seguimos entonces. Si no hay ninguna duda, seguimos. Vamos a ver agua caliente. Un tema que
Lamentablemente no está muy desarrollado en los manuales y es un tema que es muy importante. Son las 10:25. Les voy a dar 20 minutos más y con eso cortamos. No hemos tenido ningún recreo, hemos dado rápido y sin descanso. De manera que 15 minutos hasta donde lleguemos y seguimos después en todo caso la próxima clase. La parte de agua caliente, las instalaciones de agua caliente las vamos a dividir en dos partes. En lo que es instalaciones propiamente dichas y generadores de agua caliente. Los generadores de agua caliente o calentadores de agua pueden ser de distintos tipos, calefones como calentadores de agua instantáneo o de acumulación termotanques, o también podemos tener otro tipo de instalaciones como los solares, instalaciones mixtas de agua caliente sanitaria y calefacción, termos solares, instalaciones centrales con calderas, con tanques intermediarios, acumuladores de agua caliente, o las geotérmicas. ¿Cuáles son las geotérmicas? Algunos de ustedes conocerán las termas de Río Hondo, las termas de Cacheuta, o las termas de Entre Ríos. Bueno, son aprovechamientos naturales de agua caliente. Bueno, acá se repite. Y los sistemas de distribución. Los sistemas de distribución pueden ser por columnas montantes, abastecidas a través de la alimentación de los artefactos de la instalación, por retornos para obtener la circulación o permanente de agua. La forma de distribución puede ser sin circulación, sin retorno, con circulación natural o con circulación forzada. Normalmente, cuando tenemos instalaciones importantes, llámese un hotel, un hospital, generalmente tenemos sistemas de distribución con abastecimiento y retorno en forma forzada. Ya vamos a ver cómo se realiza esto. Esto es simplemente una descripción para que ustedes tengan presente cómo vamos a desarrollar el tema. Bueno, en cuanto a las secciones, esta es una tablita muy resumida, pero muestra lo que venimos viendo hasta recién con el método de las secciones. Estas son bajadas de agua, de tanque, para cañería de distribución de agua fría, la de la izquierda, y de agua caliente de la derecha. Con esto pueden ver que hay un desfasaje de una sección, o de un rango de secciones, entre lo que es agua fría y agua caliente. Es decir que por cada lavatorio o pileta lavamanos, para agua fría, corresponde una sección de 0,27. Pero para esa misma necesidad, para agua caliente voy a necesitar 0,18. Lo mismo, por ejemplo, para un baño principal, o bien una pileta de lavar, pileta de cocina, voy a necesitar 0,53 para agua fría. Pero ese mismo recinto, y para agua fría me demanda una sección de 0,53, para agua caliente me demanda una sección de 0,44. Esa es la interpretación de esta tabla, a los efectos de evitar tener que repetir todo lo que he dicho respecto al dimensionamiento de cañerías de bajada, que lo hice para agua fría y ahora con este resumen lo hago para agua caliente. Bien, entonces, la generación de agua caliente. Tenemos consumos instantáneos y generales, está dado por griferías y artefactos. Las bañeras. Las bañeras es un artefacto que, si bien está abastecido por una grifería que puede ser similar a una ducha, demandan una importantísima cantidad de agua caliente. Entonces, en esas condiciones hay que dimensionar el sistema de calentamiento de agua muy adecuadamente, porque si yo lleno una bañera de agua caliente, una bañera grande, o bien para 2 personas o más, y
no tengo un volumen acumulado, un volumen de reserva de agua caliente, y es posible que no logre llenarla, o bien que deje sin agua caliente al resto del edificio. Cuidado cuando se trata de hoteles en donde tengo bañeras de gran volumen. Hay que ponderar muy bien estos consumos. Y los consumos pueden ser muy diferentes. En el caso de un hotel puedo tener una demanda en horas pico. En cambio, por ejemplo, estadio o en un gimnasio o en una cancha de fútbol donde los jugadores terminan de realizar la práctica deportiva y se bañan todos juntos, y después no requiero más agua caliente durante horas o días. Entonces, las demandas en esos casos son muy diferentes y hay que atenderlas adecuadamente para no sobredimensionar y, por otra parte, no quedarme corto a los efectos de satisfacer las demandas de agua caliente. Entonces vamos a ver los distintos tipos de de calentadores de agua y las distintas instalaciones. Instalaciones con circuito simple, con doble circulación, termosifónica forzada y con calefacción, combinadas, etc. Hay que tener presente que el circuito de calefacción nunca, por ningún motivo, puede mezclarse con el circuito de agua caliente. Discúlpenme un segundito, voy a hacer una ligera interrupción. Disculpen la interrupción, le voy a tener que dar admisión a los jefes de trabajo práctico que estaban corrigiendo. Denme un segundito que los admito para, a ver, no. Bueno, cuando vayan a entrar le doy entrada. Bueno, y vamos a empezar con los sistemas más clásicos, más típicos. Este caso de la izquierda son uno de los sistemas más viejos que hay. Se utilizaba antiguamente cuando tenía una generación de calor que se aprovechaba a través de una serpentina. Es similar al caso de un calefón. Pero como en este caso la generación de calor no era una generación exclusiva y era por allí hasta alternativa, surge la necesidad de tener un volumen de agua de acumulación. Entonces, fíjense lo práctico que resulta esto. Se hace una bajada de agua al calentador, en este caso, y de este calentador se lleva agua a la distribución. Cuando la distribución no requiere agua o está en igualdad de condiciones que el tanque intermediario, este tanque en realidad no es un tanque intermediario. Esta es la definición que dan algunos libros. En realidad es un tanque acumulador de agua caliente. Reserva agua caliente y a medida que se va enfriando va ingresando nuevamente a la serpentina. Y funciona de esta manera. Este disruptor de vacío le permite que ante una sobrepresión por temperatura escapa vapor por el colector de alimentación o por el de distribución. Esto se logra cuando yo tengo, o es conveniente realizarlo, cuando yo tengo una generación de calor que por allí no la aprovecho. Y bueno, después tengo algunos otros sistemas combinados en donde tengo el abastecimiento de agua a través del tanque que puede abastecer a un calentador independiente o al mismo sistema que estábamos trabajando anteriormente.
Estos son sistemas genéricos que actualmente en un departamento, en una vivienda, son de poco uso, pero hace a la conceptualización del sistema. Vamos a ver qué es lo que realmente tenemos en nuestras instalaciones. Básicamente tenemos dos sistemas de calentamiento de agua. El sistema, como se los había anticipado, de calentador de agua instantáneo, que es el calefón o los calefones, que es una caldera. En definitiva, son todo calentador de agua, una caldera. Lo que pasa es que esta caldera o este calefón no tiene acumulación de agua. Se calienta el agua a medida que la demanda. Cuando no hay demanda, no hay calentamiento de agua. Esta caldera, dado que el equipo o el sistema de transferencia térmica se hace a través de tubos o de cañerías, por lo tanto se llama caldera acuotubular. El sistema funciona de la siguiente manera. Tengo un tanque de reserva, es decir, estas calderas o estos calefones necesariamente tienen que estar abastecidos por un sistema de presurización constante, en este caso un tanque de reserva. Si este tanque de reserva abastece en forma directa al calefón, la altura del tanque puede estar como mínimo a 2,50 metros de la grifería más alta. ¿Cuál es la grifería más alta? Y normalmente la ducha. El calefón propiamente le pide 2 metros de columna de agua, pero tengamos en cuenta las pérdidas de carga por singularidades y es la presión requerida aquí a la entrada de 2 metros de columna de agua. Tengamos en cuenta que yo después tengo que hacer todo este otro recorrido y llegar a la ducha. Por lo tanto, esas pérdidas de carga las pondero en 50 centímetros, por lo tanto me da 2,50 metros la altura de columna de agua sobre la grifería más alta. Si por algún motivo yo necesito realizar una derivación de esta bajada de agua al calefón, necesariamente esa altura la voy a tener que duplicar, la voy a tener que llevar a 4 metros como mínimo. Eso está establecido en el reglamento de gas. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema, a ver si tengo alguna explicación más detallada. No. El sistema funciona a través de una válvula automática que lo hace a través de una válvula Venturi. Es decir, cuando el sistema está cargado y no hay demanda de agua, la presión a la entrada es prácticamente igual al de la salida. La única diferencia que hay es la pequeña diferencia que hay en la altura, la diferencia de altura. Pero ¿qué pasa? Cuando se produce una demanda de agua caliente, aquí a la salida de esta válvula se produce una depresión. ¿Por qué? Porque acá tengo una válvula Venturi, es decir, un estrangulamiento, en donde al producirse el flujo de agua y el estrangulamiento, la presión a la entrada es diferente a la presión de salida. Esa diferencia de presión es aprovechado para mover esta válvula que se llama válvula Junkers o válvula de accionamiento automático al paso de gas. Cuando se produce el flujo de agua, se produce la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la válvula Venturi. Esa diferencia es aprovechada por esto y ocurre el desplazamiento de la válvula y el consecuente paso del gas. Cuando pasa el gas, obviamente distribuye el gas a los quemadores y si el piloto está prendido, que así debe ser porque está controlado por un sistema de seguridad, que ya vamos a ver, porque si el piloto no está prendido, el sistema de seguridad hace que, por más que se abra esta válvula, no fluya gas a los quemadores. De esa manera se produce el encendido automático del quemador del calefón y enciende automáticamente produciéndose el calentamiento del agua según la demanda. Acá me hacen una pregunta. ¿Cuál es la clave para matricular? Bueno, no puedo responder ahora. Disculpen la interrupción, acabo de contestarlo por WhatsApp con la clave. Bien. Bueno, listo.
Seguimos. La ubicación del calefón. El calefón debe ubicarse retirado de los artefactos, no puede instalarlo sobre la cocina, ni tampoco sobre un artefacto sanitario. La altura en donde debe colocarse la llama piloto no puede estar a menos de 1,50 m ni a más de 1,80 m de altura. Recomendación es que esté retirado entre 20 y 40 centímetros como mínimo, cuanto más separado esté mejor. Al medio se encuentra la conexión de gas, a la derecha la entrada de agua fría y a la salida, como en la mayoría de los casos, la salida del agua caliente. Normalmente los calefones pueden tener entrada de gas de media pulgada o 3/4 y de agua de media pulgada o de 3/4. Recomendación, no pongan menos de 3/4 de pulgada o 25 milímetros diámetro nominal exterior para cañería de polipropileno fusión. El conducto de ventilación debe dar necesariamente al exterior y ser exclusivo para el calefón. Eso ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos las instalaciones de gas. Esto es simplemente a los efectos de que ustedes sepan dónde ubicar estos artefactos. Los termotanques. Bueno, vamos a hacer una breve descripción sobre los termotanques. Los termotanques, me falta una filmina que yo creí que estaba acá. Bueno, aquí está. Discúlpenme. Quería estar haciendo la descripción sobre esta diapositiva. Era esto lo que les quería mostrar recién. Ya lo expliqué. Sigamos con los termotanques. Los termotanques son calentadores de agua por acumulación. Es decir, a diferencia del calefón que enciende cuando hay demanda de agua, el termotanque enciende el quemador principal cuando el agua se enfría. Haya o no haya demanda, no importa. Se enciende cuando este dispositivo, que se llama termostato, sensa la temperatura del agua y, según cómo esté seteado a través del termostato, puede dar paso de gas al quemador y encender o no. En todos los casos, el agua que entra se dirige al fondo del recipiente y la salida está por la parte superior. En los casos de los termotanques, la entrada y la salida puede alternarse. En el caso de los calefones, no digo en todos los casos porque hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos la entrada es por la derecha y la salida por la izquierda. Y los artefactos deben conectarse, como en todos los casos, por una convención internacional, el agua fría a la derecha y el agua caliente a la izquierda. No hace falta que se los diga, pero hay muchos casos en que se conecta al revés, por error, no porque deba ser así. Bien, ¿de qué se compone? Hago esta descripción y concluimos y vamos a seguir la próxima clase. El termotanque tiene un volumen de acumulación que va a estar en función de la demanda de agua y una potencia térmica del quemador que también va a estar en función de esa demanda de agua. Tiene un grifo de purga para limpiar el termotanque, tiene un controlador de temperatura que es el termostato, tiene un disipador de calor a través de la chimenea con unos elementos que impiden el flujo directo en los efectos de tener una mayor aprovechamiento, ganancia térmica de los gases de combustión. Cuanto mayor sea esta superficie de transferencia térmica entre las zonas de calor y el agua, mayor va a ser el rendimiento del termotanque. Esto se conoce con el nombre de superficie de calefacción. Y tenemos una entrada y una salida de agua. Acá quiero hacer una acotación porque muchas veces se informa inadecuadamente con relación a la trampa de agua, este sifón invertido.
¿Para qué se hace este sifón invertido? Que en muchos casos, incluso muchos fabricantes, lo hacen a la salida. ¿Qué objeto tiene esto? ¿Para qué se construye esto? ¿Para gastar accesorios? Este caño viene del tanque. Ingresa aquí. ¿Qué pasaría si fuera en forma directa y el tanque lo tuviera aquí arriba? Bueno, si hay consumo de agua, si hay un consumo casi permanente de agua, no pasa nada. Pero si no hay consumo de agua, ¿qué pasa cuando el agua se calienta aquí? No hay consumo de agua, no hay flujo de agua. Entonces el agua caliente tiende a ocupar, como lo hace en el propio tanque del termotanque, se estratifica, es decir, ocupa la parte superior. Y así como ocupa la parte superior del termotanque, también ocupa la parte superior de la cañería. De manera que se produce un flujo termosifónico llevando agua caliente al tanque de reserva. Si yo hago esta trampa de agua al ingreso, el agua caliente se va a depositar o va a subir hasta este nivel, pero no va a bajar. ¿Por qué no va a bajar? Porque está caliente. El agua caliente ocupa la parte superior, no baja. Acá tengo agua fría. Esto se llama trampa de agua y no corresponde ponerlo a la salida. ¿Para qué lo quiero a la salida? No me hace falta. Este termotanque se instala con dos uniones dobles o dos elementos de desconexión y una válvula de entrada. ¿Para qué? Y si yo necesito cortar el agua a la entrada, no necesariamente a la salida. Lo mismo con el calefón. La llave de paso está acá. Acá no la necesito. ¿En qué caso puedo llegar a necesitar llave acá y acá? Cuando tengo instaladas baterías de termotanques. En estos casos sí se justifica una válvula a la entrada y otra a la salida. Discúlpeme el problema de la mala ubicación de las filminas, eso fue un error mío. Y otra de las cosas que compone el termotanque, y con esto terminamos y después vamos a ver lo que sigue, es una barra de sacrificio, un ánodo de magnesio. Esto tiene como objeto proteger al termotanque. Ya en todo caso, la próxima clase vamos a ver de qué se trata. Bueno, 22 y 45 y 46 y 47. Escucho si tienen alguna duda, algún mensaje por chat, alguna duda sobre los trabajos prácticos o lo que fuese. Traten de hacerlo a través de micrófono y no por el chat, que es más fácil responder. Bueno, parece que ha sido clarísimo o desaparecieron todos. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta. Con respecto a los trabajos prácticos, ¿alguna fecha límite de entrega? Sí, hay fecha límite. Sí, hay fecha límite para la entrega, para los avances no, pero para las entregas sí. Eso los jefes de trabajo práctico se le van a informar. Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? El tema de hoy se entendió bien, ha quedado bien claro, el método de las caudales, el método de las secciones, la confección de las tablas de los cuadros de resúmenes. Bueno, me alegro mucho que haya sido así tan contundente. Profe, ahí en el chat le preguntaron algo. Sí, de las trazas de agua fría y caliente. Sí, háganla. Lo primero, por una cuestión organizativa, es realizar el tendido de cloacas. No sé cómo lo están llevando, qué indicaciones tienen por parte de... A ver, Diego, Aquiles, yo diría que sí, que avancen con el tendido de agua fría y caliente. A ver, participen ustedes. Sí, por supuesto, a medida que puedan ir avanzando con las demás instalaciones, háganlo. Tal es así que, bueno, algunos alumnos nos han enviado incluso plantas de gas para ir avanzando, así que en lo que puedan ir avanzando, vayan adelantando el trabajo y vayan enviándolo por mail. Lo que sí les pido, que a algunos alumnos ya le hemos hecho esa observación,
es que las dudas más bien generales que tengan, utilicen el foro del aula virtual. Nosotros hemos subido algunas consultas hace unos minutos que nos han enviado algunos alumnos al aula virtual, al foro. Así que le pido por favor que cuando haya consultas generales, las realicen por ese medio. Así todos nos nutrimos de las consultas o de las dudas que puedan ir surgiendo. En cuanto a la fecha de entrega, no está definida todavía la fecha de entrega. Hay tiempo, pero no se dejen estar